están las noticias y a favor de las mujeres. Hoy se anunciaron reformas a la ley de salud local. ¿En qué consisten? Pues enterémonos. Las mujeres sin seguridad social en la Ciudad de México recibirán atención gratuita y oportuna para detectar el cáncer de ovario. Lo anterior forma parte de una reforma a la Ley de Salud del Distrito Federal presentada por la presidenta de la Comisión de Salud en la Asamblea Legislativa, Nora Arias. Ahora, estos estudios serán una obligación por parte del sector salud capitalino. Se trata de que las mujeres puedan acceder a un diagnóstico preventivo y oportuno a través de estudios de ultrasonido transvaginal y prueba de sangre llamado marcador tumoral CA 125. La legisladora dio a conocer que el cáncer de ovario es uno de los más agresivos y sus síntomas se presentan siempre de forma tardía, razón por la cual es necesario impulsar campañas y acciones para recibir un tratamiento adecuado y en tiempo. Ante este panorama, desde esta tribuna queremos dejar en claro que el cáncer de ovario no es sinónimo de muerte si lo prevenimos, y esta reforma a la ley lo incluye. Cifras del sector salud de la capital señalan que este cáncer representa el 47% de las defunciones en mujeres y, de acuerdo con el Instituto Nacional de Cancerología, es el sexto más frecuente a nivel mundial con 140,000 defunciones al año. La reforma de ley fue turnada al Ejecutivo local para su promulgación y publicación. Andrés Brito en las imágenes, Edwin Hernández, 21 Noticias.